historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. Vale. Imagina pasear por el centro de una ciudad tranquila, una de estas localidades históricas de Nueva Inglaterra, y de repente pues te encuentras de bruces con un monumento de piedra oficial, financiado e instalado por las autoridades, además. Pero al acercarte, a leer la placa, resulta que no está dedicado a, yo qué sé, un héroe de la Guerra de Independencia ni a un alcalde ilustre. Claro, te esperas lo típico. Exacto. Pues no. Está dedicado a una abducción extraterrestre. Es que es flipante. Un evento que, fíjate, encima cuenta con el aval escrito del mismísimo gobernador del estado. Así que, bueno, vamos a desgranar esto, porque la inmersión profunda de hoy no va de debatir si existen los hombrecillos verdes. No, para nada. El objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es que quien nos escucha pueda llevarse una clase magistral sobre uno de los fenómenos más fascinantes y, la verdad, más peligrosos de la psicología moderna. Totalmente. Vamos a utilizar uno de los casos más desconcertantes de la historia de Estados Unidos para entender la tensión brutal que existe entre lo que la mente humana recuerda, o bueno, lo que cree recordar, y lo que la ciencia empírica puede llegar a demostrar. Y para ello, hemos estado buceando en un ecosistema de fuentes muy particular. Tenemos desgloses detallados en vídeo, registros exhaustivos de testimonios directos e indirectos y toda una galería de recreaciones artísticas. Sí, unas recreaciones basadas puramente en la memoria de los testigos, que eso tiene tela. Mucha tela. Hablamos del incidente ovni de Berkshire. Nos situamos, para poner un poco de contexto, en la noche del 1 de septiembre de 1969. En el condado de Berkshire, en Massachusetts. Eso es. Un evento masivo que presuntamente abarcó pueblos enteros, como Great Barrington, Sheffield y Stockbridge. Y fíjate que lo que hace que este caso nos interese tanto hoy, pues no son las luces en el cielo. Ya, de esas hay miles, claro. Exacto. Miles. Lo verdaderamente único, lo fascinante aquí, es que estamos ante uno de los rarísimos encuentros que logró cruzar esa línea del escepticismo institucional para colarse de lleno en los registros oficiales. Consiguió un nivel de reconocimiento formal que lo equipara en el imaginario estadounidense al mismísimo caso Roswell, o sea, palabras mayores. Ya te digo. Pero, a ver, la anatomía de este incidente es compleja, porque la noche del 1 de septiembre no es una historia lineal. Es más bien un mosaico de experiencias fragmentadas que ocurrieron simultáneamente a lo largo de varios kilómetros cuadrados. Es como la estructura de una de estas películas de suspense coral. Imagina una cinta de esas donde ocurre una catástrofe enorme y la cámara sigue a 3 o 4 personajes que no tienen ninguna relación entre sí. Sí, las típicas historias cruzadas. Exacto. Cada uno vive el evento desde un ángulo totalmente distinto, enfrentándose a su propio terror particular. Y la persona sentada en la butaca del cine es la única que está viendo el panorama completo. Esa es una analogía perfecta. Pues eso es Berkshire en 1969. Historias separadas por la geografía que, ojo, tardaron décadas en conectarse. Décadas, sí. Y creo que el punto de partida ideal para entender este rompecabezas es la familia Reed. O sea, vamos a viajar a ese año para escuchar primero las voces de los protagonistas, porque para entender toda la controversia que vino después, primero hay que sumergirse en la experiencia humana. Desde luego. El relato de los Reed es, fenomenológicamente hablando, uno de los más densos. Según su testimonio, iban en el coche familiar cruzando tranquilamente un puente en la localidad de Sheffield. Y de repente, el entorno cambia drásticamente. Describen ver una luz inusual que parece emerger del propio río, y aquí es donde los detalles sensoriales toman el control de la narrativa. Sí, hablan de un silencio absoluto que cae así, de golpe. Exacto. Eliminando el chamido del motor, el de la naturaleza, y todo esto acompañado de una presión física extrema, que ellos comparan con la sensación de estar sumergidos a gran profundidad bajo el agua.
como si el aire se volviera denso, ¿no? Y en un parpadeo el coche desaparece de la ecuación. O sea, el relato da un salto espectacular. Thomas Reed cuenta que se encuentra de pronto fuera del puente. Sí, en el interior de lo que su cerebro procesa como un hangar gigantesco. Menciona pasillos larguísimos, mesas de aspecto metálico y la presencia de unas entidades que describe de forma muy vaga como no humanas. Y todo esto mientras el tiempo pierde por completo su significado. Para ellos, toda esta secuencia de eventos extraños dura unos pocos minutos. Claro, pocos minutos en su cabeza. Sin embargo, la dislocación temporal es masiva. Cuando el testimonio indica que vuelven a la realidad o que despiertan, han pasado entre 2 y 3 horas. ¡Madre mía! Y el coche ya no está en el puente de Sheffield, sino en un lugar completamente distinto. Y dentro de toda esta, digamos, arquitectura del recuerdo, hay una pieza de información que desafía la lógica narrativa habitual de una historia inventada. ¡Ay! El detalle de la abuela. Ese mismo. Ese es el punto que me dejó a mí completamente descolocada leyendo las fuentes. De verdad. Resulta que, al volver en sí, dentro del vehículo, descubren que la abuela está sentada en el asiento del conductor, frente al volante. Sí. Y resulta que la abuela no sabe conducir. O sea, yo me pregunto, ¿quién se inventa algo tan absurdamente específico y contraproducente para una historia de ciencia ficción? Es que esa es la trampa en la que solemos caer al evaluar testimonios. A menudo aplicamos la heurística de «es demasiado raro para ser mentira». Claro, pensamos que si es tan raro, tiene que ser verdad. Exacto, pero en la psicología del testimonio, especialmente en eventos que generan un nivel altísimo de estrés o trauma, la mente a menudo se ancla en lo que llamamos recuerdos destello. Ujú. Son detalles hiperespecíficos que están completamente fuera de lugar. Un cerebro procesando un shock profundo puede integrar elementos absurdos del entorno inmediato, como la posición de los pasajeros tras un frenazo brusco. O tras una pérdida de conciencia. Eso es. Y los cementa en la memoria como una prueba irrefutable de que la experiencia fue visceralmente real, independientemente de cuál fuera la causa subyacente de ese shock. O sea que el detalle de la abuela no prueba que estuvieran en una nave espacial, prueba que la familia Reed experimentó un episodio de confusión o de terror genuino esa noche. Exactamente. Vale, pues mientras ellos lidiaban con ese caos en Sheffield, el guión de nuestra película coral nos lleva a otro punto del condado con Tom Warner. Y la escena de Tom arranca con una intrusión mental. Afirma escuchar una voz telepática clarísima que le ordena ir a casa inmediatamente. Y la respuesta motora de Warner ante esa voz introduce otro elemento clásico de la parálisis del sueño, o del pánico extremo. Sí, la sensación de estar atrapado. Tal cual. Describe empezar a correr por un campo abierto, pero sintiendo una resistencia física insuperable. Esa sensación angustiosa de las pesadillas, de estar corriendo a máxima velocidad sin avanzar ni un solo metro. Correr en el sitio, una pesadilla absoluta. Y justo en ese momento de parálisis, un haz de luz cae del cielo y lo atrapa. Y fíjate, entre los materiales de las fuentes que hemos revisado, hay una pintura que ilustra este instante exacto. Sí, creada a partir de los recuerdos del propio Warner. Y es una imagen potentísima. Se ve el típico platillo volante, plateado, recortado contra la noche, emitiendo un cono de luz blanca que cae como un foco de teatro sobre la figura de un niño pequeño. Un niño con una camiseta roja, inmovilizado en la hierba. Eso es. Y el peligro de tomar esa representación visual de forma literal es que ignoramos el contexto cultural. Fíjate en la fecha. Estamos en septiembre de 1969. Justo después del alunizaje. Exacto. Apenas unas semanas antes, el Apolo 11 había aterrizado en la Luna. La carrera espacial estaba en su apogeo y la mirada de toda una nación estaba literalmente clavada en el cielo. Totalmente. Además, llevaban toda la década de los 60 consumiendo películas de serie B, revistas pulp y cómics que habían estandarizado exactamente esa iconografía. El platillo plateado y el rayo tractor cónico. Así es. El cerebro humano no crea imágenes de la nada. Cuando se enfrenta a lo incomprensible, tira del archivo visual que la cultura pop le ha proporcionado para dar forma a lo desconocido. Claro, eso explicaría perfectamente la estética de la nave en su recuerdo. Pero el caso de Tom Warner tiene un as en la manga que no tienen otros. Y es la validación externa en el momento de los hechos. La vecina. Exacto. No estaba solo en ese campo, o al menos no sin testigos. Una vecina, Jane Shaw, afirmó haber visto toda la escena desde la distancia.
Y su testimonio es demoledor, porque asegura haber visto a Tom Warner siendo envuelto por esa luz y desaparecer físicamente frente a sus ojos. Y claro, la figura del testigo indirecto multiplica la complejidad del caso una barbaridad, especialmente cuando cruzamos esa historia con la tercera narrativa principal de la noche, porque el relato de Warner no termina en el campo. No, que va. Él asegura que la luz lo transporta a una sala circular donde hay otras personas, y aquí es donde entra en escena Melanie Kirchdorfer. Melanie estaba viviendo una velada familiar de lo más normal, ¿no? Comiendo un helado en el coche. Sí, súper cotidiano. Su padre ve un resplandor inusual en el cielo y pues toma la decisión de seguirlo. Y a partir de ahí la memoria de Melanie se fractura por completo. Habla de imágenes intermitentes, como si fueran diapositivas. Siente que está flotando, es consciente de estar dentro de una estructura enorme y el clímax de su terror llega con el desenlace porque despierta de golpe completamente sola en las inmediaciones de un lago. Y tiene que emprender el camino de vuelta a casa caminando, en un estado de shock absoluto. Y la conexión que ata todo el misterio, el cruce de historias, es la afirmación posterior de Tom Warner. Él sostiene categóricamente haber visto a Melanie Kirchdorfer dentro de esa sala circular en la nave. A pesar de que en el 69 eran dos niños de localidades distintas que no tenían ningún vínculo social previo. O sea, no se conocían de nada, cero. Es que es muy fuerte. Y si a esta intersección de personajes le sumamos los testimonios de avistamiento periférico, como el de Jane Green, que esta mujer iba conduciendo y tuvo que detener su coche en el arcén porque la intensidad de las luces en la carretera la cegó por completo. Sí, que pensaba que era un accidente grave o un control policial o algo así. Exacto, pues nos queda un escenario de caos monumental. Son historias con una carga emocional devastadora. Pero el salto que a mí me fascina de verdad es el institucional. O sea, hay miles de pueblos con leyendas urbanas terroríficas o avistamientos extraños. ¿Cómo demonios consiguió el condado de Berkshire que su noche de caos se convirtiera en un asunto de Estado con placas conmemorativas? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Bueno, el puente hacia la legitimidad oficial se construyó a través de lo que podríamos llamar el teatro de la validación empírica. El teatro de la validación empírica, me gusta cómo suena eso. El primer gran hito fue someter a Thomas Reed a una prueba de polígrafo años después del evento. El documento oficial de esa prueba dictaminó que, y cito, no se detectó engaño. Claro, y cuando presuntas un papel que dice que una máquina de la verdad certifica que no estás mintiendo, pues la opinión pública asume que el relato es un hecho histórico innegable. Es como el sello de aprobación definitivo. Totalmente. Pero, a ver, la realidad técnica del polígrafo es muy distinta. Un polígrafo no es, bajo ningún concepto científico, un detector de mentiras. Aunque en las películas siempre nos lo vendan así, ¿no? Exacto, es pura ficción. Es exclusivamente un detector de estrés fisiológico. Mide cosas como la sudoración de la piel, las alteraciones en el ritmo cardíaco y los picos de presión arterial. O sea, puras respuestas del cuerpo. Eso es. Si Thomas Reed, a lo largo de los años, ha asimilado su experiencia hasta el punto de crearla con cada fibra de su ser, su sistema nervioso autónomo no va a registrar ninguna alerta de estrés al relatarla. Lógico, no miente porque para él es su verdad. Probó su fisiología, validó su convicción interna, pero en absoluto certificó la realidad física de una nave extraterrestre sobrevolando Sheffield. Sin embargo, ese matiz técnico pues se perdió en el ruido mediático. Ese polígrafo fue la chispa que encendió la maquinaria institucional. La Sociedad Histórica de Great Barrington, cuya misión fundamental se supone es preservar la historia factual y documentada de la región, Sí, se supone. pues emitieron una declaración oficial sin precedentes, respaldando el suceso y dándole una credibilidad inaudita. Y fueron más allá de las palabras, que esto es lo fuerte. Erigieron un monumento. Un bloque de piedra sólido, tangible, instalado en el espacio público para conmemorar el evento. Es que el peso psicológico de ese bloque de piedra es incalculable. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología social, estamos ante un caso de manual del sesgo de autoridad. Y la cosa llegó hasta la cima de la autoridad ejecutiva, porque la oficina del gobernador de Massachusetts en aquel momento, Charlie Baker, emitió una citación oficial. Un documento del Estado reconociendo formalmente el incidente. O sea, elevando el caso a nivel estatal. Eso es. Y la joya de la corona, por si faltaba algo, toda esta validación oficial resurge de forma masiva y se inyecta en la cultura global en 2020 a través de la popular serie Unsolved Mysteries. Claro, y es que cuando una figura del calibre de un gobernador o una institución formal como una sociedad histórica emiten un veredicto favorable,
El cerebro de la ciudadanía tiende a apagar sus defensas críticas. Como que bajamos la guardia, ¿no? Eso es. Asumimos instintivamente que si un relato ha conseguido sortear toda esa burocracia, algún comité de expertos en algún sótano gubernamental ha hecho el trabajo arduo de verificar las pruebas físicas. Literalmente delegamos nuestro escepticismo en la institución. Pensamos, oye, yo no soy científico, pero si el gobierno del estado de Massachusetts ha puesto su sello y ha pagado una placa de bronce, pues no voy a ser yo la loca que diga que es toda una invención. Claro, nadie quiere ser el aguafiestas, pero la realidad es otra. Vale, pues vamos a jugar a ser los investigadores que revisan ese supuesto trabajo arduo. Con todo el condado en pánico aquella noche, con luces cegadoras y coches abandonados en los puentes, supongo que la centralita de la policía debió colapsar. Uno se imaginaría que sí. Los archivos municipales deben estar a rebosar de atestados policiales, llamadas de emergencia registradas al 911 y titulares a toda página en los periódicos de la mañana siguiente. O sea, ¿qué dicen los documentos empíricos de la época? Pues prepárate, porque esa es la paradoja espectacular que hace que el castillo de naipes del caso Berkshire empiece a desmoronarse cuando lo examinas bajo un microscopio riguroso. A ver. Si vas a los archivos policiales de los distintos pueblos, buscando los atestados de la noche del 1 de septiembre de 1969, el resultado es cero. Espera, ¿cómo que cero? Nada. Nada de nada. No existe un solo informe policial conservado que documente altercados, desapariciones temporales o avistamientos anómalos esa noche. Cero. ¿Ni una mísera nota en el periódico local sobre llamadas extrañas a la radio o a la policía? Cero absoluto. Las investigaciones periodísticas más exhaustivas han peinado las hemerotecas de la región en los días y semanas posteriores al evento. No hay ni una sola mención en la prensa local de 1969. Tampoco hay ninguna fotografía verificada de la época que muestre las luces o el caos. ¡Qué fuerte! O sea, toda la estructura oficial del evento se sostiene literalmente sobre un vacío documental. Sobre la nada. Pero, vamos a ver, entonces, ¿cómo encaja el papel del gobernador Charlie Baker en todo esto? Es un documento con membrete estatal. No me digas que el gobernador avaló un caso OVNI sin pedir antes un triste informe policial. Ay, lo que ocurrió con la citación del gobernador es lo que podríamos calificar como un espejismo burocrático de proporciones casi cómicas. A ver, cuenta. Años después de que se usara ese documento como prueba irrefutable, un portavoz de la oficina del gobernador tuvo que enfrentarse a la prensa y admitir que la firma se había emitido por error. ¿Por error? ¿Qué pasa? ¿Se les escurrió el bolígrafo firmando papeles? Básicamente, confesaron un colapso por cansancio administrativo. Resulta que el entorno de Thomas Reed y varios entusiastas del caso habían bombardeado la oficina con tanta vehemencia, cartas y peticiones durante tantísimo tiempo. ¿Que acabaron cediendo por pesados? Literalmente. Algún funcionario intermedio tramitó el documento de reconocimiento casi para quitárselos de encima. Madre mía. Asumiendo que era una anécdota inofensiva local y sin llevar a cabo ninguna revisión histórica o policial real, firmaron un encuentro extraterrestre por puro agotamiento. Es que es de traca. La burocracia en su máximo esplendor. Y la Sociedad Histórica de Great Barrington. Porque, a ver, ellos sí son historiadores. Su trabajo es literalmente comprobar archivos y buscar pruebas. Y precisamente por eso, la decisión de avalar el caso provocó un cisma violento en la institución, que eso no se suele contar. Ah, no fue unánime. ¿Qué va? No fue un bloque unánime y feliz. Muchos de los historiadores más rigurosos de la sociedad pusieron el grito en el cielo. Argumentaban que la historia local debe construirse sobre evidencia contemporánea empírica, no sobre folclore. Lógico. Las quejas y tensiones fueron tan graves que provocaron dimisiones y la fractura de la junta directiva. Y un detalle crucial sobre el que advirtieron esos expertos locales disidentes es la procedencia de las supuestas pruebas visuales. Claro, los dibujos de las naves. Exacto. Los dibujos, las descripciones minuciosas de las naves e incluso esa pintura famosa del niño bajo el haz de luz no son esbozos hechos apresuradamente la mañana del 2 de septiembre de 1969. No. No. Son recreaciones artísticas elaboradas muchos años e incluso décadas después del evento, basadas puramente en la memoria. Buf. Llego a este punto y necesito hacer un poco de abogada del diablo. Porque entiendo perfectamente la ausencia de papeles. En el 69 los archivos podían perderse, o como has dicho, un funcionario pudo firmar sin mirar. Entiendo el cansancio burocrático. Sí. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero a ver, ¿qué significa todo esto entonces? ¿Cómo explicamos los detalles compartidos?
El hecho de que Warner afirmara ver a Melanie en la nave cuando no se conocían, o el trauma genuino de la familia Reed. ¿Significa esto que están todos mintiendo descaradamente? Es la reacción natural ante esta disonancia entre un testimonio tan potente y la falta de pruebas. Esto plantea una pregunta fundamental sobre cómo funcionamos. Pero plantearlo en términos de verdad objetiva o mentira maliciosa es un error. Ah, sí. Sí, ignora por completo cómo procesamos la información los seres humanos. El astrofísico Avi Loeb aporta un marco conceptual muy útil para este tipo de escenarios. A ver, ilumínanos. Él señala que la experiencia humana, las historias sentidas, actúan como la chispa indispensable que enciende la curiosidad científica. Sin testimonios no habría investigación. Claro. Pero, y este pero es gigante, una anécdota sentida no es un dato empírico. La ciencia y la historia formal exigen evidencia física, independiente y medible que pueda corroborar el relato. O sea, el testimonio te señala hacia dónde hay que mirar, pero no es la prueba de lo que hay allí. Exactamente. Y la clave para entender cómo decenas de personas pueden compartir detalles asombrosos sin que exista una conspiración para mentir, reside en la neurociencia de la memoria. Vale. Solemos aferrarnos a la idea de que la memoria funciona como una grabadora de vídeo o el disco duro de un ordenador. Creemos que el cerebro graba un evento y años después simplemente le damos al botón de reproducir para ver la cinta original intacta. Y si la cinta dice que había una nave con pasillos metálicos, pues es que había una nave. Pero la ciencia cognitiva demuestra que el proceso es radicalmente distinto. La memoria se reconstruye cada vez que recordamos. Se parece mucho más a una página de Wikipedia. Me gusta mucho esa analogía. A ver, explícame cómo funciona una página de Wikipedia dentro del cerebro. Cuando vives un evento traumático o confuso, creas el artículo inicial en tu cabeza. Pero cada vez que intentas recordar ese evento en el futuro, no estás leyendo el texto original protegido, estás abriendo el modo de edición. ¡Ostras! Tu cerebro extrae la información, la expone a tu estado emocional actual, a las cosas que has aprendido o visto desde entonces, y luego vuelve a guardar una nueva versión editada del recuerdo. ¿Y te la crees como si fuera la primera versión? Totalmente. Este proceso se llama reconstrucción, y aquí entra el factor crítico del caso Berkshire, la línea temporal. Claro, ahora que lo dices. La mayoría de los testimonios consolidados, los más detallados y espectaculares que estructuran la narrativa oficial hoy en día, no se grabaron en 1969. No, ¿qué va? Se recopilaron en gran medida para la explosión mediática de la serie documental en el año 2020. Estamos hablando de 50 años de distancia. ¿Medio siglo? Madre mía. Medio siglo es una eternidad para una página de Wikipedia abierta a edición en tu propia cabeza. Y más en una comunidad pequeña, donde los vecinos interactúan, comparten rumores a lo largo de los años y buscan dar sentido a una noche que, por el motivo que fuera, resultó perturbadora para algunos. O sea, los recuerdos comienzan a contaminarse mutuamente. Es un proceso totalmente inconsciente. Si un vecino comenta en la cafetería que aquella noche sintió que el tiempo se paralizaba o que hubo un silencio raro, el cerebro de otro testigo que lo escucha puede integrar esa dislocación temporal y archivarla como un detalle de su propia experiencia personal. Moldeado por lo que querían creer. Y a eso hay que sumarle, supongo, el bombardeo de la cultura popular. Si no entiendes lo que viste y durante 50 años consumes películas de abducciones y ves documentales sobre Roswell, Tu cerebro utiliza ese vocabulario visual. los pasillos metálicos, el haz de luz cónico, todo eso para rellenar los huecos que faltan en tu recuerdo original, dándole una coherencia narrativa que probablemente no tenía en el 69. Así es como se forja un detalle compartido sin necesidad de que nadie mienta deliberadamente. La sinceridad emocional de un testigo puede ser absoluta. El trauma es real y su convicción pasaría a cualquier polígrafo. Porque su cuerpo no detecta estrés si cuentan su verdad. Eso es. Pero la exactitud fáctica de los elementos que describe ha sido, sin quererlo, reescrita por décadas de conversaciones e influencias externas. Esto cambia totalmente la perspectiva del caso. O sea, la sinceridad no garantiza la exactitud. Alguien puede mirarte a los ojos, con lágrimas en la cara, contarte cómo flotó en una nave espacial, creerlo con cada célula de su cuerpo y que el evento físico en sí jamás haya ocurrido. Exacto. Por eso, este análisis es una herramienta de supervivencia intelectual fundamental para quien nos acompaña hoy en esta inmersión profunda.
Totalmente, porque esto trasciende por completo el debate sobre si existe o no la vida extraterrestre. Es, en realidad, una clase magistral sobre el pensamiento crítico y sobre cómo navegar esta era actual de sobrecarga de información. Nos enseña algo vital. Sí, nos enseña a diferenciar entre una narrativa humana poderosa, de esas que te atrapan y te arrastran las emociones, y una evidencia empírica verificable. Hoy en día estamos rodeados de titulares sensacionalistas avalados por aparentes figuras de autoridad. Y certificados oficiales que, como hemos visto, a veces solo esconden una burocracia perezosa. El caso Berkshire es el recordatorio perfecto de que delegar nuestro pensamiento crítico en las instituciones o dejarnos seducir por un relato puramente emocional puede llevarnos a construir monumentos de piedra sobre castillos de arena. Y para cerrar, me gustaría proponer una última reflexión provocadora para que nuestra audiencia le dé vueltas por su cuenta. Dispara. Sabiendo cómo la memoria es un proceso de reconstrucción constante, y teniendo en cuenta que la principal fuente de los relatos consolidados, de esa arquitectura principal de la historia, surgió 50 años después en 2020, Ajá. es posible que el verdadero fenómeno de Berkshire nunca tuviera lugar en los cielos de 1969. ¡Wow! Es posible que el platillo volante, la abducción y las alas metálicas se construyeran lenta e inexorablemente en las mentes de la comunidad durante las 5 décadas posteriores, moldeadas por la profunda necesidad humana de pertenecer a una historia extraordinaria y dar sentido a lo desconocido. Esa idea te rompe todos los esquemas. Pensar que el mayor misterio de este caso no está oculto allá arriba, en las estrellas, sino en la asombrosa capacidad de nuestra propia mente para reescribir la realidad buscando conexión. Es sencillamente fascinante. Lo es, sin duda. Y con esa perspectiva, cerrando el círculo, ponemos fin a este análisis a fondo. A quien nos ha acompañado hoy, un consejo vital. Seguid cuestionando todo aquello que dais por sentado, especialmente cuando la historia encaja de manera demasiado perfecta o bien envuelta en papel oficial. ¡Hasta la próxima! Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es Historias Envasadas. Conéctate. Historias envasadas. El beat del misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. Abre la tapa, libera el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. OVNI en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos, aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente. Para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón. Que la comunidad
cree que en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más duda, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas, la verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real, un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, buen tempo. Suscríbete al canal, es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.